Seguimos con Egle González Lobato, abogada, es directora de la Escuela de Derecho del UCB y dedicada a los asuntos electorales, porque ella tiene un estudio prolongado de lo que es nuestro comportamiento electoral. Fíjate, vamos a desglosar, ya hemos dicho, el gobierno hizo una cosa quirúrgica, le salió bien, porque el gobierno tiene 25 años gobernando, o sea, sabe cómo jugar a la política desde el poder, o sea, tiene capacidad de planificación estratégica. Vamos a los otros, vamos a la Alianza Democrática, que recupera su votación. La alianza ha sacado entre 500.000, sacó 350, o sea, está en el rango de su votación. Ahora obtiene 3 diputados, pero la alianza le gana a la alianza a Capriles Rosales, que eso sí es una sorpresa, le gana, saca más votos. Debe obtener, según me dicen a mí, un diputado más, va a quedar 4-3 entonces. ¿Qué le pasó a la alianza Rosales-Capriles, que pertenecía a la oposición mayoritaria? Fueron parte fundamental del G4, de la MUP, de la coordinadora y de la plataforma unitaria. ¿Qué le pasa? Que pierde espacio frente a los alacranes, porque cuando las 2 veces que los factores Capriles Rosales han regresado de la abstención o del apoyo a Guaidó o de esa política, lo han hecho diferenciando a los alacranes, que Capriles se dedicó a la campaña de decirlo, yo no soy alacrán, porque los alacranes son esos que van a la asamblea y aplauden, ni siquiera, y se dedicó a diferenciarse, tratando de que el público, ese que había votado por Edmundo González, votara por él, porque él no era como los otros. Sin embargo, el resultado de la tarjeta de Capriles es ínfimo, porque no hubo una campaña de promoción de la tarjeta, no hubo una campaña de explicación de los factores que estaban allí, sino allá había una cantidad de partidos metidos, el MAS, Unión y Progreso, Puente, qué sé yo, y solo se centró en que era Capriles Rosales contra Maduro o contra la alianza, que esa es la diferenciación. No, fíjate, ¿por qué sacar una tarjeta una semana antes, cuando hubieras podido ir con la de Nuevo Tiempo, que se te convertía de verdad en una tarjeta única y simplificada otro? ¿Por qué el acento en la división de Primera Justicia, el discurso, Primera Justicia? Entonces, estaba peleando con los alacranes, estaba peleando con el gobierno y estaba peleando con los tuyos también. O sea, entras al debate peleando, cuando la idea era recomponer, debía buscarse una recomposición frente a la división más importante, que era con María Corina Machado. Luego dice Rafael Simón Jiménez, ya te voy a hablar, que la plancha que presentaron al país no era atractiva, porque eran una gente desconocida, producto de la división de Primera Justicia y de la fuerza de Un Nuevo Tiempo y Capriles, pues eso lo llenaron de miembros de partido. Entonces no estaba la sociedad civil, no estaban los liderazgos regionales, no había novedad, y la novedad que había era desconocida. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero que eso nos lleva a aterrizar un poco en una conceptualización, que es que aquí no hay en Venezuela un sector de la oposición que sea mayoritario. ¿Por qué? Porque ningún sector por sí solo podía incidir en el equilibrio del Parlamento. Ese sector, para incidir en el equilibrio del Parlamento, necesitaba, aún separándose, la suma de los demás sectores. Entonces, en este caso, a quienes tú llamas malamente alacranes, que ya es hora de dejar de decir así, porque esa es la oposición institucional. Esa oposición que estaba en el Parlamento ha hecho política desde el Parlamento. Y estos factores que hablaban que se decían oposición mayoritaria, desde el 2015 están arrastrando ese adjetivo, porque eran los que mayoritarios, porque habían obtenido más de 92 diputados en aquel momento, en el 2015. Pero en este momento ellos se habían mantenido en el G4, producto también del financiamiento, que los únicos partidos que se reconocían eran ellos. Esos partidos habían llamado a no votar y están en este momento haciendo lo correcto, que era volver al Parlamento, volver a llamar al Parlamento y acumular fuerza. Y eso es lo que le pasó.
Aquellos tenían un poquito más de movimiento, tenían más capacidad de alianzas. Y en este caso, eso que dice Rafael Simón Jiménez es cierto. Cuando se les dijo, busquen personas de la sociedad que tengan otras caras, jugaron a jugar cerrado con los del partido, en su mayoría. Uno que otro se coló por ahí. Y la gente realmente estaba queriendo la pluralidad dentro de la propia oposición. Porque tú se la pides al gobierno, pero tú no la aplicas, tú no la implementas. Eso es lo que pudo haber pasado. No, ¿qué es extraño? Bueno, sí, claro que sí. Pero, ¿y el gobierno qué va a hacer? El problema es la oposición, que lo resuelva la oposición. Fueron a unas elecciones. Bueno, ¿qué pasó? No convenciste a tu electorado. ¿Por qué? Bueno, porque tienes a alguien también que te está dando palo. Y es alguien que tiene un poder desde afuera. No es cualquier tonto. Entonces, fueron los factores más solos, donde todo el mundo le daba palo para que no quedara. Ahora fíjate, ¿por qué pierde Borrell? ¿Por qué pierde Rosales? Rosales le sacan un video, una marcha grande, por cierto, pero le ponen thriller. Él va caminando porque tiene un problema en el pie, y thriller, burlándose. Y a Capriles la golpiza contra Requesén, desde los factores. ¡Wow! Cuando detienen a Juan Pablo Guanipa, fíjate, cuando yo veo que detienen a Juan Pablo Guanipa, yo me sentí, no es que yo no lo quería mucho, porque él una semana antes le había caído encima a Rosales, aupando más al otro que a Rosales, diciéndole ladrón y cosas. Él, en primero, usted expulsó a Galíndez, lo llamó traidor, se va a convertir en un verdugo, él, sobre la oposición. Cuando yo lo veo que lo detienen, que le veo la cara, yo lo contaba anoche, yo lo veo que está bravo, muy bravo. No estaba asustado, estaba bravo. Y después sale un discurso, un video donde él dice, si usted ve este discurso que estoy preso, y yo estoy luchando por la libertad contra el régimen, los derechos humanos, usted tira este discurso. Y yo le veo la cara y me pongo a pensar, cree lo que dice. O sea, le está creyendo que él de verdad es un héroe de la lucha contra la dictadura, el régimen, todo eso. Pero él obvia que Rosales, que Capriles, que Bernabé, que el otro, también creen en lo que dicen, que no es un problema de buenos y malos, sino que hay que respetar las posiciones de la política y entender que no puedes ir a la simplificación, que el gobierno cree lo que dice, que tú no eres el único, que hay que ver a los factores de la política como políticos y no como buenos y malos, porque esa simplificación es un error. Esa simplificación conduce a toda esta cosa de odio en la cual nunca te puedes recomponer y en esa trampa en que pareciera estar el país, que no sale del conflicto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ya me dijeron aquí que estoy hablando muchas pistolas.